Muy buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Estamos nuevamente reunidos para poder estudiar la palabra del Señor. Un saludo muy cariñoso para cada uno de ustedes, para nuestros niños, ¿cierto? Para sus hijos, para nuestros hermanos ancianos. Que Dios vaya bendiciendo a cada uno de ustedes, a nuestros hermanos que aún siguen en sus labores, ¿cierto? Algunos trabajando desde casa, otros haciéndolo presencialmente con horarios más restringidos, pero que sean ustedes, ¿cierto?, guiados por el Señor en este tiempo que estamos viviendo, especial como país y mundo entero con lo, con lo que es la pandemia del coronavirus. Y quisiera, hermanos, antes de comenzar la palabra del Señor, invitarlos a tener un tiempo de oración a nuestro Padre. Amén. Padre eterno, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre, porque tú nos das cada día un día más para poder adorarte, para poder exaltar tu nombre, para poder alabarte a ti, Señor, y poder servirte en el ministerio. Gracias te damos, Señor, porque cada día, Padre Celestial, vemos tu mano poderosa actuando a nuestro favor. Vemos, Padre Celestial, tu fidelidad, tus misericordias que se renuevan cada mañana y podemos llegar a tu presencia para adorarte, para exaltarte, para darte honra, gloria y honor a ti. Ahora nos reunimos junto a nuestros hermanos para poder escuchar tu voz, escuchar tu palabra. Y permítenos, Padre Celestial, estar atentos, que quita toda distracción que hay a nuestro alrededor para que podamos estar concentrados para oír tu voz, para escuchar, Padre Celestial, el consejo de la palabra que tú nos quieres dar en este momento. En el nombre de Jesús, gracias Dios eterno. Amén. Muy bien, hermanos, estamos avanzando, ¿cierto?, con las lecciones de la palabra del Señor que encontramos en nuestro manual de Enséñanos a orar. Señor, enséñanos a orar. Ya terminamos la primera parte el domingo pasado y ahora ya nos vamos a introducir a la segunda parte en la lección número 7, que tiene que ver con el Cristo ascendido y ungido. Amén. Hemos avanzado rápidamente en cada uno de los temas, en cada uno de los mensajes, y ahora ya nos corresponde la segunda sección, que es la lección número 7, el Cristo ascendido y ungido. Amén. La palabra del Señor nos dice en Lucas capítulo 24, versículos 50 y 52, y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo, y aconteció que bendiciéndolos se apartó de ellos, y fue llevado arriba al cielo. Y ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Isaías capítulo 61, versículo 1 y 2 nos dice la siguiente manera: el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Estas mismas palabras de Isaías las vuelve a repetir nuestro Señor Jesucristo en Lucas 4, versículos 17 y 19. En este momento, hermano, en estos dos versículos, hay dos cosas que se enfatizan en estos versos. Primero, que Cristo ha ascendido a la diestra del Padre y fue llevado arriba al cielo, nos decía el primer versículo de Lucas 24, 50 al 52, y fue llevado hacia arriba al cielo. Cristo ha ascendido a la diestra del Padre. Y el segundo texto, el de Isaías, capítulo 61, nos enfatiza lo siguiente: Cristo ha sido ungido de parte de Dios, porque me ha ungido Jehová. Nos dice el versículo: porque me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Amén. Estas dos cosas son súper interesantes, hermanos, que nosotros las podamos comprender, que aparecen en estos dos versículos. Una imagen correcta de Cristo, del Cristo ascendido, es esencial, hermanos, para nuestra propia salud espiritual y la salud de nuestra iglesia. La iglesia está luchando, hermanos, porque tiene una imagen incompleta de Cristo. Jesucristo advirtió lo siguiente:
En Mateo 24, versículo 5, muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Amén. El apóstol Pablo advirtió también de gente tornándose a un evangelio diferente. En Gálatas 1, capítulo 1, versículo 6 al 7 nos dice la palabra, no que haya otro Cristo, sino que algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Hay algunas personas, hay algunos pseudos apóstoles que están tornándose a un evangelio diferente, a predicar a un Cristo diferente, no al Cristo, al Hijo, al ungido, al Mesías prometido en las Escrituras, no al Cristo, el Hijo de Dios, sino una imagen, sin una imagen, hermanos, correcta de Cristo ascendido. Es absolutamente imposible tener una vida saludable de oración o una iglesia saludable. Hoy celebramos el nacimiento de Cristo, la encarnación, ¿cierto? Cuando lo celebramos en Navidad, y damos gracias a Dios porque Él se hizo hombre. Celebramos en Semana Santa, ¿cierto?, la crucifixión de Jesucristo, la expiación, y damos gracias a Dios por su sangre, porque sin ella no tendríamos el derecho de ser llamados sus hijos, de ser llamados hijos de Dios. Celebramos la resurrección de Cristo y damos gracias porque Cristo venció la muerte. El hecho de que Cristo haya resucitado nos da la esperanza, hermanos, de que nosotros también resucitaremos. Sin embargo, hermano, hoy en día Jesús no es el bebé en el pesebre. Jesús no está colgado en una cruz. Jesús no anda físicamente en la tierra como uno que ha resucitado de los muertos. No, hoy Cristo ha resucitado, está ascendido, glorificado y lleno de poder y autoridad. Amén. Cristo está ascendido, está glorificado y lleno de poder y autoridad. Por eso que es necesario, hermanos, que seamos conscientes de que Cristo está sentado a la diestra del Padre. Dios desea que nos enfoquemos en el Cristo ascendido. Mire lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 3. Puesto que ustedes ya han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Pongan la mirada en las cosas del cielo y no en las de la tierra, porque ustedes ya han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Amén. Dios desea que nos enfoquemos en el Cristo ascendido, que pongamos nuestra mirada en Jesucristo, ¿cierto? Puesto que ya han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra, a la derecha de nuestro Padre Celestial. Los 4 evangelios, hermanos, los 4 evangelios hablan de la ascensión de Jesucristo. En Mateo 22, 44, el Señor le dijo a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El Evangelio de Marcos 12, 36 nos dice, David mismo dijo por el Espíritu Santo, el Señor le dijo a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus pies, a tus enemigos por estrado de tus pies. El mismo texto se repite en Mateo y en Marcos. Lucas 24, 51 nos dice, pero sucedió que mientras los bendecía, se apartó de ellos y fue llevado a las alturas del cielo. Juan 24, 17 nos dice, Jesús les dijo, no me toques, porque aún no he subido a donde está mi Padre, pero ve a donde están mis hermanos y diles de mi parte que subo a mi Padre y Padre de ustedes, a mi Dios y Dios de ustedes. Amén. Los mismos evangelios dando respaldo, ¿cierto? Dándonos a conocer, ¿cierto? Que sobre la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jesucristo está a la diestra del Padre. 20 veces al menos, hermanos, encontramos en el Nuevo Testamento referencia a Cristo como que el que está a la diestra de Dios Padre. El Salmo 110, versículo 1, palabra del Señor a mi Señor, dice, siéntate a mi derecha hasta que yo ponga
a tus enemigos por estrado de tus pies. Es la promesa mesiánica más frecuentemente citada en el Nuevo Testamento y apunta hacia la asunción de Jesucristo. En Marcos, en Mateo, en Juan, en Lucas, nos da referencia a esto. Es el Cristo ascendido que encontramos en el aposento alto. Es el Cristo ascendido que nos empodera para que cada uno de nosotros podamos desarrollar el ministerio que el Señor nos ha dado a cada uno de sus hijos. Amén. Es el Cristo ascendido que nos da poder, que nos empodera, ¿cierto?, por medio de su Espíritu Santo, para que cada uno desarrollemos el ministerio que Él nos ha dado a cada uno de nosotros. Hermanos, debemos fijar nuestros ojos en un Cristo que está ascendido, sentado a la diestra del Padre, que intercede por nosotros a diario. Esto es muy esencial que podamos saberlo por 5 razones. Número 1, hermanos, valida el poder y la autoridad de Jesucristo. Efesios capítulo 1, versículos 19 al 23 nos dice de la siguiente manera la palabra del Señor: y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Estos versos nos muestran el poder y autoridad de Jesucristo. Amén. Valida el poder y la autoridad de Jesucristo. Esto es esencial, hermano, que nosotros lo podamos conocer. Número 2, garantiza el ministerio ungido y continuo de Jesucristo. Hechos capítulo 1, versículo 1 al 2 nos dice la palabra: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Amén. Él ora por nosotros. Hebreos 4, versículo 15 nos dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que nos pueda compadecerse de nuestra debilidad, sino uno que fue sentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Por tanto, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para cuando necesitemos de su ayuda. Amén. Él es nuestro mediador y único Salvador. Mire lo que dice 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, hombre. Juan 14, 6 nos dice: yo soy el camino y la verdad, y nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Es esencial, hermano, que conozcamos también y nos garantiza, ¿cierto? El Cristo ascendido nos garantiza el ministerio ungido y continuo de Jesucristo. Amén. Él intercede por nosotros. Él es el único mediador y único salvador para las personas, hermanos. Número 3. Provee a Cristo dones espirituales para nosotros. Provee a Cristo con dones espirituales para nosotros. Efesios 4, versículos 7 al 12 nos dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. El hecho, hermanos, de que Cristo está ascendido y esté ungido, eso nos da la certeza y la seguridad de que Él nos da dones espirituales para trabajarlos. Él nos ha dado ministerios a cada uno de nosotros, pero esos ministerios no deben estar ahí guardados, sino que deben estar al servicio de la obra del Señor, al servicio de la obra que es la iglesia, para edificarnos mutuamente. Amén. Número 4, nos empodera a Cristo para empoderarnos también a nosotros. Hechos capítulo
32 al 33 nos habla lo siguiente la palabra del Señor. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Amén. Recordemos esto, Cristo ascendió, está sentado a la diestra y allí recibió del Padre el Espíritu Santo y envió el Espíritu Santo a su iglesia el día de Pentecostés. De allí la iglesia fue empoderada para entonces poder realizar la obra de Cristo, la iglesia. Y nos ha dado dones espirituales para que nosotros podamos desarrollarlos, para que nos podamos edificar como iglesias mutuamente. Amén. Número 5, nos promete que Cristo regresará. Amén. El Cristo ascendido también nos promete que Cristo regresará. Hechos capítulo 1, versículo 11. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Así como fue al cielo a la diestra de su Padre, también volverá del cielo por su iglesia. Amén. El hecho de que Cristo esté ascendido y esté ungido nos asegura que Él regresará de nuevo. Amén. Con esto, hermanos, hemos visto que lo que la palabra de Dios nos dice del Cristo ascendido. Veamos ahora lo que la palabra nos dice del Cristo ungido de Dios. Amén. El Cristo ascendido es el Cristo ungido quien hoy nos unge para el ministerio. Isaías capítulo 61, versículo 1 y 2 nos dice la palabra así: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Isaías 61, versículo 1 y 2. Estas mismas palabras Jesucristo las menciona, son registradas en Lucas capítulo 4, versículo 17 al 19. Cristo significa ungido. Jesús está goteando, está derramándose con aceite de la unción. Él comparte su unción con nosotros, de tal manera que ministremos en su nombre, hermanos. Toda unción genuina es recibida solamente por Cristo, mientras que hay muchos Cristos que se están predicando allá afuera. La palabra de Dios nos dice que hay un solo Cristo, el Señor, el Hijo de Dios, que está ascendido, que está a la diestra del Padre. Amén. Y que regresará pronto. Él nos unge con su presencia y nos empodera para que nosotros podamos realizar el ministerio tal cual como Él lo hizo cuando Él estuvo en el mundo. Amén. Apocalipsis 11, capítulo 11, versículo 15, nos dice: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Esa unción que está en Él, en el Cristo, es la misma que ahora Él nos da a nosotros para poder ministrar a los demás. El mismo Espíritu Santo que le ungió, ¿cierto?, a nuestro Señor Jesucristo para desarrollar su ministerio, es el mismo Espíritu que nos unge, ¿cierto?, para que nosotros podamos desarrollar hoy en día el ministerio que Él nos ha dado. Cristo nos unge para ministrar a las mismas personas que Él ministró en su tiempo. El Señor lo ungió, ¿cierto? Jehová lo ungió para predicar, ¿cierto?, para llegar a los pobres, el que está destruido espiritualmente, al quebrantado, el que está internamente destruido, al que está cautivo, prisionero, ¿cierto?, de Satanás, al que está prisionero, ¿cierto?, del pecado. A esas mismas personas el Señor nos ha ungido para que nosotros podamos predicarle a ellas también. Esas mismas 4 personas, ¿cierto?, que hoy existen y son personas que necesitan tener un encuentro con el Cristo ungido, hermanos. A esas personas pobres espiritualmente, a esas personas quebrantadas internamente, que internamente están destruidas, a esas personas que están cautivas por Satanás, a esas personas que están prisioneras por el pecado.
Esas personas necesitan encontrarse con el Cristo ungido. Esas personas necesitan encontrarse con el Cristo ascendido. Y Dios quiere usarnos a nosotros, hermanos, a nosotros, su iglesia, para que podamos desarrollar esta enorme labor que el Señor nos ha mandado a hacerla. ¿Qué debemos hacer? La respuesta es hacer lo mismo que Cristo hizo. Cristo nos unge para ministrar en la misma manera que Él ministró. Predicar las buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, proclamar libertad a los cautivos, poner en libertad a los oprimidos. No hay límite, hermanos, de lo que Dios pueda hacer a través de nosotros, mientras le demos la gloria a Él. Entendemos ahora, hermanos, de que ya usted no piense que Jesús está en un pesebre como un niño, que Jesús está colgado en una cruz, que Jesús todavía anda caminando por ahí. No, hermanos, Jesucristo resucitó y está ascendido, está a la diestra del Padre, sentado ahí al lado del trono del Señor. Jesús todavía, hermanos, ya no anda caminando por ahí, ya no está colgado en una cruz, no es el niño en un pesebre. Jesucristo resucitó y está ascendido, glorificado, ungido, y está a la diestra del Padre. Amén. Cristo ha ascendido, ahí Él intercede por nosotros y desde allí envió su Santo Espíritu a morar en cada uno de nosotros. Nosotros somos su templo en donde mora su presencia, nos da de su unción para que podamos predicar las buenas nuevas a los pobres, nos da la unción para poder sanar a los quebrantados de corazón, proclamar libertad a los cautivos, poner en libertad a los que están oprimidos. No hay límites de lo que Dios pueda hacer a través de nosotros, hermanos, mientras le demos la gloria a Él. Debemos ministrar a estas personas a las cuales Jesucristo ministró también. Al pobre, al que está destruido espiritualmente, al quebrantado, al que está internamente destruido, al cautivo, a ese que está cautivo por Satanás, a ese que está prisionero por el pecado. Lo único que lo puede hacer libre, lo único que lo puede sanar es Jesucristo, es el poder de Jesucristo resucitado, ungido y que está a la diestra del Padre. Hermanos, le damos la gloria y honra al Cristo ascendido, al Cristo ungido, al Cristo que está lleno de todo poder. Por eso ha sido proclamado Rey de Reyes y Señor de Señores. A ese Cristo le servimos. Ese mismo Cristo es el que nos ha ungido para que podamos desarrollar lo que Él nos mandó a realizar. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Amén. Y bautizarles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que el Señor pueda guiarnos, hermanos, para que podamos desarrollar el ministerio que el Señor nos envió a desarrollar aquí en la tierra. Él nos llamó a ser sus hijos. Es verdad, somos sus hijos, pero también nos dio una labor que nosotros debemos cumplir. Predicar a los pobres. Traer libertad a los que están cautivos, al quebrantado de corazón. Traer el mensaje de amor de Jesucristo, el mensaje de salvación de Jesucristo a aquellas personas a las cuales Él también en su tiempo, Él predicó. Y ahora nos toca predicarle nosotros a esas mismas personas que encontramos el día de hoy en nuestro tiempo, en nuestra ciudad, en nuestro alrededor. Que el Señor nos bendiga, hermanos, que podamos cada día poder seguir desarrollando nuestro ministerio y podamos seguir siendo guiados por el Espíritu Santo de Dios para poder desarrollarlo de la manera que el Señor quiere que lo hagamos. Amén. Que el Señor nos bendiga y podamos tener un tiempo de oración antes de despedirnos. Padre eterno que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, porque hemos escuchado tu voz, porque tú nos desafías por medio de tu palabra, Señor, para que podamos predicar, Señor, así como usted lo hizo en su tiempo, Señor. Usted predicó, Padre Celestial, al pobre, a aquel que estaba destruido espiritualmente. Usted le predicó a aquel quebrantado, a aquel que estaba internamente destruido, Señor. Le predicó a aquel que estaba cautivo por Satanás. Le predicó a aquel que estaba prisionero del pecado y les dio libertad. Les dio sanidad, Padre Celestial. Los hizo uno de sus hijos al Padre.
Señor Jesucristo, gracias te damos, Señor, por darnos de tu Espíritu Santo para que podamos desarrollar el ministerio que usted nos mandó a realizar. Padre Celestial, danos sabiduría para poderlo desarrollar cada día, para poder ver a aquellas personas, aquellos pobres, aquellos quebrantados, aquellas personas cautivas, aquellos prisioneros que están del pecado, para que podamos proclamar la verdad de Jesucristo, para que podamos proclamar el Evangelio de Jesucristo, que es el único que les puede dar libertad, es el único que les puede traer sanidad a cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, gracias te damos. Oro por mis hermanos para que tú les guíes, les fortalezcas, les des cada día sabiduría para poder ser guiados por tu Espíritu. Padre Celestial, oro, Señor, por tu iglesia, para que podamos cada día seguir firmes en la fe en Cristo Jesús y podamos cada día ser guiados por tu Espíritu. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, a cada uno de ustedes. Un saludo muy cordial para cada uno de sus familias y podamos seguir siendo guiados por el Espíritu Santo y siendo edificados por medio de su palabra cada día. Sigamos fervientes en la oración, sigamos orando por la iglesia, sigamos orando por nuestro país, por nuestra ciudad, en este tiempo, ¿cierto? Que ya va a haber cuarentena total en algunas ciudades de nuestro país y podamos también orar por nuestros hermanos, por nuestros familiares que viven en esas ciudades también. Cuidémonos y podamos cuidar también a otros. Que el Señor les bendiga. Él viene con poder, todo reino lo verá. Cadenas romperá y todos le adorarán. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. Abrid las puertas hoy al Rey de Reyes y Señor, al Dios de salvación, vino a darnos libertad. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? 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 ¿Quién como el Señor? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado.
en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán